Tengan buenos días, mis amados hermanos. Hoy estamos muy felices porque estamos compartiendo en la iglesia, porque tenemos aquí a nuestros amados hermanos. El Señor siempre ha sido maravilloso y Él siempre trae a los suyos. Así que en esta mañana estamos llenos de alegría por nuestros amados hermanos. Como bien decía el director de culto, hoy seguimos, mis amados hermanos, en la serie expositiva del Evangelio de Juan. Para el día de hoy estamos en el capítulo 12, versículos 36b al 43. Este texto que hoy vamos a ver con la ayuda de Dios marca un punto decisivo en el ministerio público de Cristo, mis amados hermanos. Después de nuestro amado Redentor haber hecho el último llamado a creer, en el versículo 36a del capítulo 12, ahora Jesús, dice el texto que hoy nos ocupa, que se oculta. Y el apóstol Juan explica por qué la mayoría de Israel permaneció en incredulidad. El cumplimiento, vemos aquí el cumplimiento de las profecías de Isaías. Vamos a ver un endurecimiento judicial que ha sido determinado por Dios y el amor de muchos líderes por la gloria del hombre antes que por la gloria de Dios. Espero, amada iglesia, que este texto de hoy deje claro lo terrible y lo vergonzoso que fue para la nación judía rechazar a su Mesías. El haber rechazado a Cristo frente a toda la evidencia que se mostró y que ya nosotros hemos visto en la exposición del Evangelio de Juan. Pero miren, más allá de eso, amados hermanos, yo espero que este texto hoy nos sirva como una verdadera advertencia para nosotros. ¿De qué? Hombre, del peligro que hoy nosotros enfrentamos. Porque si nosotros también nos negamos a creer en el Evangelio de Cristo, créanme que el juicio hacia nosotros no será menor que el que ha sido para la nación judía que lo despreció. El sermón de esta mañana lleva como título Entre la gloria de Dios y la gloria de los hombres. Así que, mis amados, les ruego nos pongamos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Dice la santa palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, en esta mañana, Padre, estamos nuevamente expuestos a tu santa y bendita palabra revelada, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que a través de tu Santo Espíritu ministres, Señor, nuestras vidas, para que no seamos de esos corazones endurecidos o de dura cerviz, que a pesar de tener
las señales todas cumplidas, a pesar de ser testigos directos de la misericordia y del amor de Dios, seamos como aquellos que despreciaron a tu Hijo. Ayúdanos en esta mañana y que tu palabra, Señor, penetre a nuestras almas como espada de doble filo y discierna todo pensamiento por muy profundo que esté y haga el efecto tu bendita palabra para el cual tú la has enviado a cada una de las almas presentes y que nos ven en el día de hoy, Señor. A ti sea toda la gloria por esta bendita palabra, por permitirnos estar expuestos a ella, a tu precioso Hijo Cristo y a tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. En esta mañana examinaremos este texto en 3 puntos. El primer punto, ¿cuál es? Primero, la incredulidad que rechaza la luz de Cristo. Ese es el primer punto. El segundo punto, la incredulidad bajo el juicio de Dios. Y el tercer punto, la fe que busca la aprobación humana antes que la gloria de Dios. Empecemos inmediatamente con nuestro primer punto. La incredulidad que rechaza la luz de Cristo. En la segunda mitad del versículo 36 del capítulo 12 que estamos viendo en esta mañana, Juan escribió: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Miren, amados, las cosas que Jesús había dicho se refieren específicamente a la advertencia y exhortación que él dio a la audiencia judía en el versículo anterior. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz. Y esa luz era Cristo entre ellos, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús pronunció estas palabras, y las vimos en el sermón pasado, con total sinceridad, advirtiendo a estos hombres que aún continuaban en incredulidad, que si no creían en él, mientras que Cristo estaba con él por este corto de tiempo, no tendrían ninguna esperanza. Después de su muerte vendría un periodo de gran oscuridad que los sorprendería. Después de advertirle Jesús, el texto nos adelanta y nos dice que fue y se ocultó de ellos. Entonces, a partir de ese momento, Jesús ya no va a pasar más tiempo hablando con las multitudes. Esto debemos tenerlo claro. Ya esta es otra parte que empieza a describir el apóstol Juan. Ahora, nuestro amado Señor Jesucristo se dedicará en los días restantes a fortalecer su comunión con sus discípulos. Ya su ministerio público entra en otra etapa. Ya todas las señales se cumplieron, como lo hemos visto. Todas las señales que indicaban el que haga esto es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Salvador, y todo eso lo hizo Cristo, mis amados. Miren, lamentablemente, la mayoría del propio pueblo de Jesús, es decir, la nación judía, no creyó porque realmente no quisieron creer. Recuerden lo que hemos hablado siempre. Ellos esperaban un rey con caballos y un ejército que los libertara de la opresión romana. Ellos nunca esperaban que su rey entrara en un pollino. Y como lo vimos, en un pollino que ni siquiera era de él, entre comillas, porque todo lo que hay haya sido hecho por él y para él.
Así que no fue por falta de evidencias o falta de oportunidades que el pueblo de judío no creyó en Cristo. El versículo 37 dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. En otras palabras, no hay una excusa legítima para la incredulidad que tenía este pueblo. Ellos habían visto los milagros de Jesús con sus propios ojos, o habían escuchado los informes que se extendían por toda la nación, porque nadie podía hacer lo que Cristo hizo. Nadie, solo Cristo. Miren, si realmente estuvieran interesados en investigar, como lo hicieron las autoridades, podrían hablar directamente con ellos, que les podrían decir: yo fui sanado. La familia y los vecinos que habían conocido a aquellos que estaban cojos, ya no eran cojos, que ahora podían caminar, que aquellos que eran ciegos ahora podían ver, que aquellos que tenían enfermedades crónicas ahora estaban sanados, e incluso aquellos que habían muerto habían sido resucitados, como el caso de Lázaro. Esto no lo podía hacer más nadie, solamente Cristo. Así que evidencias habían. Estos fueron milagros increíbles que se realizaron en entornos públicos. No fueron verificados porque no hicieron. Eran eventos indiscutibles, no admitían prueba en contrario. Eran totalmente fidedignos y reales. No había excusa para no creer que Jesús era el Hijo de Dios. Como hemos escuchado de las mismas palabras de algunos de los testigos de estos milagros, cuando vemos en el texto que cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Eso era para aquellos que todavía no creían en Cristo. Los mismos judíos se decían esto. Pero ellos razonaron y ellos mismos se respondieron: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Porque incluso dentro de su mismo pueblo había unos que le decían que era Belcebú. Miren, los principales sacerdotes y fariseos pidieron en su concilio: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. La evidencia no era el problema, iglesia, porque había evidencia, no era el problema. A pesar del hecho de que Jesús había hecho tantos milagros en medio de ellos, no lo reconocerían como su Mesías, porque ellos voluntariamente se negaban a creer. Para explicar esta incredulidad, el apóstol Juan hace referencia al cumplimiento de una profecía que nosotros encontramos en Isaías 53, versículo 1. Cuando dice en el versículo 38 del texto de esta mañana: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En esta profecía, con respecto al futuro Mesías, Isaías hace una pregunta: y no estarían convencidos a pesar de que el Señor les hubiese revelado su poder como se los reveló. En el versículo 3 del mismo capítulo de Isaías, él profetiza específicamente acerca de Cristo. Miren, Isaías profetizando de Cristo, cuando dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Eso fue lo que hicimos con Cristo. Juan está citando este pasaje, iglesia, en sus enseñanzas, y no creyeron a pesar de que el Señor les había revelado su deidad a través de muchos milagros. No creyeron.
Eran tan obstinados en su incredulidad que se negaron a aceptar esa evidencia que era clara, que era absolutamente convincente y que se exhibía públicamente. Realmente no hay manera de justificar la incredulidad de ellos. Era ilógico, era insensato, y como veremos en nuestro segundo punto, esto los llevó más a endurecerse y más a ceguedad, pero no podían entonces ver la gloria de Cristo. Vamos a nuestro segundo punto: la incredulidad bajo el justo juicio de Dios. Dice el texto: por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Miren, amados hermanos, el pecado es algo terrible. Va en contra del propósito mismo para el cual cada uno de nosotros fue creado. Y es que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutarlo por siempre y para siempre. Para eso fuimos creados. Pero el pecado, en última instancia, ¿saben? El pecado no lastima a Dios. A Dios nadie puede hacerle nada. El pecado no cambia a Dios de ninguna manera. Más bien lo que el pecado hace es destruir al pecador. Eso es lo que hace el pecado. Cada tipo de pecado, amados, cada tipo de pecado practicado sin arrepentimiento, aparte de la gracia de Dios, tiene un efecto perjudicial en el pecador. Es decir, ese pecado lo destruye desde adentro. ¿Por qué? Porque miren, el pecado primero destruye la conciencia. Esa conciencia incluso que Dios nos ha dado para advertirnos que estamos quebrantando su ley. Eso es lo primero que hace el pecado. Nosotros, cada uno de nosotros, nacemos con una conciencia que nos ha sido dada por Dios, por una conciencia que aún está destinada a guiarnos a caminar de acuerdo con la verdad, para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Miren, a pesar de que cada uno de nosotros cuando nacimos, dice la Escritura, que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de esto, aún teníamos una conciencia lo suficientemente intacta para advertirnos cuando estábamos violando la ley de Dios. Porque ¿quién de nosotros, aún no siendo creyentes, no sabían cuando estaban haciendo algo bueno y algo malo? Todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. La conciencia es lo que nos advierte que no mentamos, que no robemos, que honremos a nuestros padres, que no cometamos pecado sexual. La conciencia, mis hermanos, es un don de Dios para mostrarnos lo que es correcto y verdadero. Pero cuando la conciencia no es escuchada, nosotros mismos la cauterizamos y pecamos contra nuestra conciencia y hacemos lo que sabemos que es malo. Eso hacemos y no hacemos lo que sabemos que es bueno. Preferimos lo malo antes que lo bueno. La voz de nuestra conciencia, cuando nosotros hacemos esto, se va debilitando y finalmente puede llegar a ser tan insensible que somos incapaces ahora de discernir entre el bien y el mal. Y les estoy hablando del bien y el mal común, de la gracia común aún.
al igual que otros pecados, el pecado de la incredulidad conducirá en última instancia a un endurecimiento de nuestros corazones. Y no solamente de nuestros corazones, también de nuestra conciencia hasta el punto de no retorno. Eso puede pasar. Esta era la terrible condición de la mayoría de aquellos judíos en los días de Cristo. Esta era la condición. Esta fue la condición de aquellos a quienes Juan se dirigió en nuestro pasaje de esta mañana. Aquí en nuestro texto de esta mañana, en el versículo 39, Juan hace una declaración increíble y luego cita otras de las profecías de Isaías. En el versículo 39. Por eso no podían creer. Miren escuchen lo que dice el texto. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Miren, estos judíos no creerían a pesar de todo lo que habían visto y oído. Y así en el juicio de Dios, a lo que algunos se refiere como el endurecimiento judicial. Ellos llegaron a un punto en que no podían creer. Primero no creerían porque ellos cerraron sus ojos y endurecieron sus corazones a la verdad. Eso fue lo que hicieron. Y ahora no podían creer porque Dios cegó aún más esos ojos que ya ellos habían cegado. Miren, cuando nuestro buen Dios ciega los corazones, los ojos y endurece el corazón, es porque ya tú lo habías hecho desde antes. Entonces, como tú desprecias el Evangelio, como tú desprecias a Cristo, entonces el Señor te hace el favor que tú quieres. Te cierra totalmente los ojos, te endurece totalmente el corazón, para que cuando oigas no entiendas, porque ya tú decidiste seguir el mal. En estos judíos, su conciencia fue quemada y cauterizada, y su destino eterno fue fijado. Amados, podemos recordar cuando en una ocasión estuvimos hablando, que lo hablamos de este evangelio, del rico y Lázaro, ¿lo recuerdan? Que cuando Lázaro estaba allá en ese lugar caliente, el rico, y le dice a Lázaro que mojara la punta de su lengua, o después le dice que fuera él mismo y avisara a sus familiares para que supieran lo que iban a sufrir. ¿Y qué respondió Abraham? Que ni aún si resucitaran creerían. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que nos ha mostrado todo el relato bíblico. Es lo mismo, mis hermanos. Hoy día, qué triste ver que muchas congregaciones no creen en la voluntad revelada del Señor, en su palabra que está plenamente escrita en la Biblia. No creen en esto. Pero si van a una sinagoga de Satanás, en donde creen que serán prosperados económicamente por simples emociones, el evangelio lo han distorsionado a tal punto de que creen que es un mecanismo para enriquecerse económicamente. No lo es. El evangelio lo único que propende es mostrarnos la voluntad de Dios para que le adoremos, para que lo glorifiquemos a Él, a su hermosa Trinidad. El evangelio nunca te ha prometido los bienes perecederos de este mundo. El evangelio te ha ofrecido la vida eterna y es por pura gracia,
porque ninguno de nosotros la merecíamos, mis hermanos. Ahora, esta profecía que Juan citó aquí, la segunda proviene de Isaías 6:10, cuando el profeta Isaías fue comisionado para ir y predicar las buenas nuevas a la nación judía. Pero Isaías le dejó claro que su ministerio profético no conduciría a la salvación del pueblo, sino a un mayor endurecimiento de sus corazones. Que lo que él diría no abriría sus ojos a Cristo y su gloria, sino que los haría aún más ciegos. Y ese fue el mensaje. Él debía hacer esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes. Destruidas y sin habitantes. Las casas sin gente, las tierras completamente desoladas, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Eso era lo que decía esta profecía en Isaías 6, mis hermanos. En otras palabras, lejos de llevar a la nación judía de su época a la salvación, la predicación de Isaías los llevaría a una mayor rebelión. A una mayor rebelión. Y en última instancia, a su propia destrucción. Porque no amaban la instrucción de Dios. Nunca la amaron. Esta terrible profecía tuvo cumplimiento en los días de Isaías. Pero vemos acá que el apóstol Juan habían visto a Cristo con sus propios ojos y también lo rechazaron. Fue peor. Esto es probablemente la razón por la cual Juan no menciona el oído, sino que se enfoca en Dios cuando dice cegando sin ninguna esperanza de salvación. Ahora, de hecho, esto es lo que sucedió con la mayoría de los judíos en los días de Jesús. Oigan, con la mayoría. Tanto es así que las futuras generaciones de judíos, desde la época de Cristo, han utilizado el rechazo total de Jesús hasta nuestros días, porque todavía siguen diciendo que están esperando al Mesías. Todavía lo siguen diciendo. Y este terrible endurecimiento y cegamiento judicial va a seguir y seguirá. Miren, solo un remanente de judíos de cada generación ha creído verdaderamente en Cristo. Y lo ha hecho en muchos casos frente a la persecución y el odio de su propio pueblo. Un remanente. Así que no crean que todos los judíos son salvos. Porque el verdadero Israel es el Israel espiritual. Este es el terrible final de aquellos que persisten en el pecado de la incredulidad. Miren, no solamente, inevitablemente, se endurecerán aún más hasta su propia destrucción, porque eso es lo que dice el texto, sino que dejarán una herencia a aquellos que vienen y harán lo mismo como lo estamos viendo hoy día. Serán incrédulos en las generaciones futuras si el Señor no interviene con su gracia. Ahora el versículo 41 de esta mañana, Juan afirma que Isaías dijo lo que dijo. ¿Por qué? Porque dice, vio su gloria, refiriéndose ¿a quién? A Jesús. Y esta es una declaración increíble que la encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 1. El mismo capítulo del cual Juan acaba de citar en Isaías. En ese versículo Isaías declaró, miren lo que declaró, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Miren, Isaías vio una visión del Hijo de Dios preencarnado en toda su gloria. Y esto llevó a Isaías a gritar y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, de labios sucios! Y reconoció que era un hombre terrible y perdido, de labios impuros, que vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Y si eso reconoció el profeta Isaías, ¿qué se deja para los que no reconocen a Dios? Isaías estaba seguro de que estaba perdido porque había visto al Rey y porque la Escritura dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. El Señor de los ejércitos. Pero Dios, en su gran misericordia, envió a un serafín a tocar la boca de Isaías con un carbón encendido del altar, diciéndole que su culpa había sido quitada y que su pecado había sido expiado por el mismo Cristo preencarnado. Esta visión de la gloria, de la santidad del Señor y la gloria de su gracia salvadora cambió al profeta Isaías para siempre. Y cuando Dios preguntó quién iría o quién hablaría a la nación judía, ¿qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Isaías fue transformado, mis hermanos, por la gracia salvadora. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como el profeta Isaías: he aquí, Señor, envíame a mí? Pero no solo eso. Isaías entregó su vida. Vayamos a nuestro tercer punto. La fe que busca aprobación humana antes que la gloria de Dios. Dice el versículo 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hemos visto que la incredulidad está bajo el juicio de Dios, amada iglesia. Ahora vamos a ver cómo una fe que no es una fe en Dios es la perdición de muchos por su dureza, por su obstinación. En el versículo 42 y 43 de nuestro texto, Juan parece hacer un contraste entre Isaías viendo la gloria del Señor y hablando de él como un ejemplo de fe verdadera y fe salvadora. Y muchos de los judíos, incluso las autoridades en cierto sentido, que creyeron en Cristo, pero no estaban dispuestos a confesarlo debido al temor que le tenían a los fariseos a ser expulsados de las sinagogas. Al apóstol Juan, al hacer este contraste, aquí está poniendo un fundamento de una incredulidad persistente por un amor por la gloria del hombre más que de la gloria que viene de Dios. La tarea de Isaías no era fácil. Miren, Isaías tenía que hablar con un pueblo que era obstinado y que lo iba a odiar y a despreciar a causa del mensaje profético. ¿Pero qué? Isaías estaba dispuesto. Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque había visto la gloria del Señor. Porque él, cuando veía la gloria del Señor y ya había visto antes la gloria del hombre, él concluyó que no se puede comparar la gloria de Dios con la gloria del hombre, mis amados. De alguna manera nosotros también hemos visto la gloria de Dios. Y sí que la hemos visto, porque su Espíritu Santo nos guía a toda verdad siempre que el Evangelio se predica fielmente, iglesia. Debido a que había visto Isaías la gloria del Señor, él amaba la gloria de Dios más que la gloria de los hombres.
Isaías estaba dispuesto a perder su vida, estaba dispuesto a perder su reputación ante los ojos de los hombres por hablar de Cristo. No hubo un costo demasiado alto para Isaías, porque él fue cambiado, había nacido de nuevo, fue hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Debido a la magnitud de la gracia de Dios hacia él como pecador, estaba entonces él dispuesto a considerar todas las cosas como pérdida en comparación con el valor superior de Cristo. Tenía el mismo espíritu que tuvo el apóstol Pablo, que consideraba todo como basura ante las grandes excelencias que Dios le había mostrado. Qué terrible contraste vemos con los mencionados en nuestro texto de esta mañana. Y aquí vemos el fundamento de su incredulidad. Miren, a diferencia de Jesús, en Isaías, ellos no habían visto la gloria del Señor con ojos de fe. Sí vieron sus milagros con sus ojos físicos y tenían una medida de fe externa de que Jesús era quien dijo ser debido a las evidencias. Eso estaba pasando con los judíos, pero ellos nunca habían visto verdaderamente la gloria de Jesús, aunque lo tenían de frente. Aunque tenían al Dios encarnado con ellos, no habían visto la gloria de Él. Todo lo que sabían y valoraban era la gloria de los hombres. Sus estatus sociales era lo único que valoraban, queriendo permanecer en las buenas gracias de los líderes religiosos y no perder su posición en las sinagogas. Ellos se negaron a confesar a Cristo a pesar de todas las evidencias, porque se negaron a ser despreciados y rechazados por los hombres. Amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios y por lo tanto se negaron a creer en Él. Como dijo Jesús anteriormente en Juan 5:44, iglesia, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria a los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Miren, qué condición tan terrible esta. Y sin embargo, esta es la condición en la que nos encontramos todos de manera natural. No nacemos en este mundo amando a Dios. Nosotros no nacemos naturalmente amando a Dios. Nosotros no nacemos buscando su gloria, aunque este sea el propósito por el cual Él nos ha creado. Más bien, estamos naturalmente inclinados a buscar la gloria de los hombres. Estamos naturalmente inclinados a buscar el favor del hombre, a que yo me vea bien delante de quien es el alcalde actual para que me dé un buen puesto, así sea que me toque negar a Cristo. Esto nos impulsa a seguir carreras, a buscar títulos, a buscar posiciones que nos traerán honor temporal entre los hombres. Y no estoy diciendo que esté mal que nos preparemos. Debemos prepararnos para hacer todas las cosas como si fueran para Dios, no para el hombre. Ninguna de esas cosas es mala en sí mismo. Son malas cuando nos impiden confesar a Cristo como nuestro Salvador. Ahí son malas y terribles. Si realmente hemos nacido de nuevo, eso significa que Jesús es nuestro Señor, que nosotros lo confesaremos como Señor, incluso si nos costare la vida. Confesar a Cristo y amar su gloria, ¿saben qué? Podría costar tu trabajo, podría costar tus relaciones, tu avance terrenal, los honores que te puede dar el hombre, puede costarte tu comodidad o incluso
tu libertad, donde son perseguidos por el Estado, pero ninguna de esas cosas vale la pena compararla con la gloria de nuestro Señor. Nada de eso vale la pena compararlo. Miren, confesar a Cristo no solamente significa usar su nombre, no solamente significa decir que yo soy cristiano, que yo voy los domingos a la iglesia, es vivir como Cristo dice que vivamos, que seamos coherentes a la palabra del Señor. Como siempre les he dicho, que seamos cristianos de lunes a sábado, no solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. Eso es hipocresía. Que seamos unos verdaderos creyentes de domingo a domingo, iglesia. Entonces no significa confesar a Cristo, significa confesarlo como nuestro Señor, amar su gloria, ser obedientes a su palabra y afirmarnos sin vergüenza lo que Dios dice en su palabra, incluso aunque sea impopular. Significa que hablemos la verdad con respecto al matrimonio. Eso es el cristiano. Cómo Dios lo ha defendido. Y Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Significa también hablar sobre la actividad sexual, la redefinición de lo que significa ser hombre y mujer como Dios nos creó. Significa que nos puede costar este mundo. Significa que también podemos hablar del aborto y que debe llamarse como es. ¿Qué es el aborto? Es un asesinato de los niños no nacidos. Debemos reconocer que los hombres, los esposos, deben ser la cabeza del hogar, amando y guiando a su familia de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos reconocer que Dios es quien define los roles de los hombres y las mujeres en el hogar, que Dios define los roles de la iglesia y la sociedad, que Dios define para que nos mantengamos firmes, incluso si nos cuesta la gloria de los hombres. Debemos reconocer, amados, que la iglesia es del Señor, que la iglesia no es de ningún hombre, es la esposa de Cristo. Debemos reconocer que quienes ministramos la palabra de Dios somos también siervos de Cristo. Él es nuestro gran pastor por excelencia, que nosotros somos, aún predicando la verdad, fielmente siervos inútiles delante de lo que Dios hizo, porque hacemos lo que se nos envió a hacer, porque no podemos agregar ni una jota ni una tilde a la palabra del Señor, porque seríamos anatema. Buscar y amar la gloria de nuestro Señor significará que debemos practicar la disciplina eclesiástica, que debemos congregarnos y no dejar de hacerlo como muchos lo tienen por costumbre. Incluso si otros nos acusan de ser poco amorosos o duros, sabiendo que el Señor del amor es aquel que ordena no solo lo que hagamos, sino que el Señor del amor es aquel que también ordena lo que no debemos hacer. Amar la gloria del Señor más que la gloria de los hombres significa que nosotros, así como el profeta Isaías, estaremos dispuestos a ir y hacer y decir lo que el Señor quiere que hagamos y digamos. Y a diferencia del profeta Isaías, estamos llamados a hablar y decir lo que está escrito en las Escrituras, en la voluntad revelada del Señor. Tú no vas a evangelizar con tu testimonio. Tú no vas a evangelizar con lo que te pasó ayer. Tú vas a predicar la palabra del Señor. Significa que practicaremos y viviremos el Evangelio de Jesucristo, no solamente yo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros en el trabajo, incluso si nos rechazan, si nos desprecian. Prefiero perder el respeto del hombre antes que perder la misericordia de Dios, mis amados.
Que el Señor nos dé gracias, gracias, queridos hermanos y hermanas, para que amar la gloria del Señor sea una prioridad y no la gloria de los hombres. Esto nos impedirá a nosotros naufragar en cuanto a la fe y abandonar al Señor de la gloria por la gloria perecedera de este mundo. Este era también el corazón del apóstol Pablo mientras ministraba a las iglesias. Él no estaba buscando agradar a los hombres, sino a Dios, incluso si eso significaba sufrir por el nombre de Cristo, ser maltratado y soportar conflictos. Escuche lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 2, del 1 al 6a. Yo leo para ustedes. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Oigan, de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Wow, y esto sí que da duro a la iglesia de la prosperidad, sino que fuimos siendo Dios testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Esto es un ejemplo de entrega, mi hermano. Estas palabras solamente las podía decir un hombre que había visto la gloria de Dios y la vio en la faz de Cristo. Gálatas 1:10 de la versión de la Biblia de las Américas dice: porque buscar la gloria de Cristo puede significar que no seremos queridos por algunos, incluso que no seremos queridos por muchos. Puede significar que la iglesia no crecerá como las iglesias que predican y enseñan lo que atrae a los hombres que buscan la gloria de los hombres. Puede significar que algunos pueden abandonar la iglesia porque se preocupan más por las opiniones y la gloria de los hombres que por la opinión y la gloria de Dios. Por estas y otras razones, aquellos que buscan la gloria que viene de Dios en lugar de la gloria que viene de los hombres, sufriremos en este mundo. Pero cualquiera y todo el sufrimiento, mis hermanos, que viene por causa de Cristo, vale la pena. Vale la pena, mis hermanos. Y no lo podemos comparar con la gloria de los hombres. Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si tus aflicciones vienen, ¿por qué? Por predicar el evangelio a causa del nombre de Cristo, no a causa de tus actos sin sabiduría, sino a causa de la predicación del evangelio. Porque la palabra también nos dice que seremos bienaventurados si por causa del evangelio somos perseguidos. Y bienaventurado es doblemente feliz. Bendito sea Dios por esto. Isaías sufrió mucho porque amó la gloria del Señor. Miren, Jesús mismo es incomparable, el incomparable nuestro Rey. Sufrió más allá de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Él no buscó la gloria de los hombres, sino la gloria de su Padre. Porque Él, a lo largo del Evangelio de Juan, hemos visto que Jesús nos decía: he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, no la mía. Hasta en la cruz, los discípulos y todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia han sufrido, iglesia. Han sufrido, incluso hasta la muerte.
porque amaban la gloria de Dios más que la gloria de los hombres. Recordemos el caso de Esteban, que fue el primer mártir. Ruego a Dios, amada iglesia, para que nosotros, por la gracia de Dios, sigamos sus pasos. Ruego a Dios para que evitemos que nuestros corazones sean abrazados por la incredulidad después de haber degustado las riquezas imperecederas del Evangelio que se nos ha predicado. Y que por el contrario, busquemos cada día más agradar a Dios, ver su gloria, y que no nos importe la gloria del hombre que no ama a Dios. Finalmente, para terminar, permítanme hablarle a todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Yo les digo, ¿qué esperan? ¿Acaso faltan evidencias? El mundo ha tratado de desacreditar al cristiano desde sus inicios y no han podido hacerlo. Su iglesia prevalecerá. Siempre prevalecerá. Te insto a que te arrepientas de tus pecados. Te insto a que creas en el Señor Jesucristo. Confiésalo como tu Señor. No continúes en tu incredulidad, o puede llegar el día en que el Señor, que continuamente ha rechazado, cegue tus ojos y endurezca tu corazón más de lo que ya están, para que nunca llegues al conocimiento salvífico de Cristo. No dejes que llegue ese día. Confía en Él hoy. Hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón como lo has hecho antes. Si confías con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que a aquel que no ha creído, hoy le digo, ven a Jesús y busca la gloria de Dios. ¿De qué te beneficiará si obtienes toda la gloria de este mundo de los hombres, si pierdes tu alma eterna? Ven a Jesús, tú que nos miras hoy y no has creído, y conoces la gloria de Dios en la faz de Cristo. El Señor nos ayude, iglesia. Toda la gloria sea para Dios, por su bendita y santa palabra. Toda la gloria sea para Cristo y para su Santo Espíritu. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, esta mañana por tu bendita y santa palabra. Oh Señor, ayúdanos a que tengamos en menos la gloria de los hombres. Que tu gloria, Señor, sea nuestra meta. Que no importe, Señor, el precio que tengamos que pagar, que nunca será comparable con el que Cristo pagó. Que no importa que por un corto tiempo seamos rechazados por los hombres al predicar tu evangelio, porque tú eres el único que importa, Jesucristo. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, el motivo por el cual hoy estamos aquí respirando y viviendo esta vida temporal, pero que tenemos una esperanza viva en la cual y con la cual habitaremos eternamente y para siempre, viendo tu gloria plena en majestad. Ayuda a tu iglesia, Señor. Que tu santa palabra, Señor, haga el efecto para el cual la enviaste, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.